Radio Negocio y Construcción presenta Hablemos de Construcción. Un programa para conversar sobre las últimas novedades de la industria con interesantes entrevistas. Conducido por el ingeniero civil Rodrigo Ciarafia en negocioyconstrucción.cl o en radionegocioyconstrucción.com. Escucha nuestra programación e interactúa en vivo con nuestros invitados a través de Google Play, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y radionegocioyconstrucción.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Construcción. Estamos en vivo desde la señal online www.radionegocioyconstrucción.com y en forma simultánea en todas las plataformas de nuestro medio de difusión. Es decir, tenemos a personas, a seguidores, a auditores conectados en el canal de YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas. Es decir, estamos en todos lados, en todo momento. Negocio de Construcción es un medio de difusión líder en la industria de la construcción con una propuesta de valor multivisualizaciones, multicanales. Y un ejemplo de ello es la revista digital que mensualmente presentamos al mercado con la participación de varios expertos nacionales e internacionales en temáticas como economía circular, construcción modular, construcción en acero, madera, hormigón, liderazgo, digitalización, inteligencia artificial. La suscripción es gratuita. Ahí abajo mío, abajo de mi cara, pueden ver el QR y simplemente una vez que ustedes descarguen este QR y se inscriban, todos los meses le va a llegar la mejor revista del mercado. Participan expertos nacionales e internacionales como Erwin Plett en energías limpias, Rodrigo Reyes en inteligencia artificial, Ricardo Flores en digitalización de procesos, Vanessa Carabelli, que es una influencer
y capa muy seca en todo lo que es liderazgo y empleabilidad. Es decir, le damos una perspectiva completa a la industria de la construcción. En estos momentos tenemos, como siempre, seguidores a lo largo de todo Chile, siempre seguidores en Argentina, en Perú. Estoy viendo ahí las otras plataformas, nos están saludando desde Ecuador, de México, de Panamá, incluso de España y Estados Unidos. Le mandamos un saludo hoy a Glenn, que es un arquitecto que participa continuamente en la revista y nos sigue y nos hace varias consultas bien interesantes en cada edición. Bueno, les quiero contar que Negocio de Construcción tiene una propuesta de valor muy integradora con materiales, proveedores, métodos constructivos que son líderes de la industria. Por ejemplo, tenemos a JLG con las plataformas aéreas, que son líderes a nivel internacional. Tenemos a la empresa Doca, que es los mayores expertos en venta y arriendo en los servicios de encofrados y andamios. Tenemos a la empresa Altex Suprema con una propuesta de valor en impermeabilización y lo que es cuidado acústico y confort técnico espectacular. La empresa Discovery Precast, la empresa Foco en Obra, que se acaba de sumar para participar en la sección de calidad en la construcción. Es decir, tenemos un variado grupo de empresas proveedoras que son nuestros aliados y que les permitimos poder llegar con sus soluciones y con sus materiales y métodos constructivos a toda la industria. Bueno, el programa de hoy, yo creo que todos los programas me encantan, yo lo disfruto, me apasiona, pero el programa de hoy tiene un contexto que es la famosa permisología. Y para dar un poquito de contexto, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en un reciente estudio señala que la tramitación de permisos sectoriales prioritarios para invertir en Chile a menudo supera la normativa legal. Ese a menudo significa siempre. Y que la ruta crítica de algunos proyectos puede extenderse hasta 11 años. El mismo informe señala que para un proyecto habitacional se requiere más de 180 permisos de diferentes entidades públicas. Entonces, hay algunos que dicen permisología, hay otros que la tratan como la tramitología, y lo que pasa es que una vez que te entregan un permiso de haber pasado por una cantidad de documentaciones, aprobaciones, revisiones y observaciones, se espera que uno pueda empezar a ejecutar su proyecto y operar su proyecto. Pero lo que sucede es que incluso una vez que te aprueban el permiso tenemos una incertidumbre de operación. El mejor ejemplo es el de la inmobiliaria Fundamenta en Plaza Egaña, que después de haber tenido un proyecto aprobado, es decir, alguien aprobó, revisó, se entregó la documentación, un creativo dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que incluir un nuevo aspecto, es decir, faltó algo, se entregó información incompleta, o alguien dijo, ¿sabes que hay que actualizar un documento? O se nos olvidó revisar algo, así que sencillamente paralicemos el proyecto y todos los miles de empleados que había, los proveedores de materiales, las familias que están detrás, el desarrollo económico que se podía deslumbrar para esa zona, se detiene. Así de simple. Y empiezan las rencillas legales con la inmobiliaria y finalmente, ¿quién paga? Es decir, ¿quién le pagó el arriendo a la grúa? ¿Quién le pagó el equipo que estaba arrendado? ¿Quién paga los sueldos de esa gente que tuvo que estar detenida 5, 6 meses? Entonces, lo que yo veo en este contexto es, ¿quién es responsable? ¿Tenemos un marco regulatorio insuficiente? ¿Tenemos muchos instrumentos dentro de este marco regulatorio? ¿Tenemos incompetencia de quienes revisan estos proyectos? ¿Hay incompetencia de quienes presentan los proyectos? ¿O sencillamente no tenemos claro cómo ordenar esta situación para poder salir adelante? Ya hay iniciativas a nivel nacional con algunos planes estratégicos que se presentaron el año pasado para poder darle un orden, un foco, una estrategia. Veamos qué sucede. Y para esto hemos querido invitar a un experto en lo que es permisos sectoriales que se llama Tomás Ramírez, que le quiero dar la bienvenida. Hola Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, gusto de saludarte. Un gusto también. Oye, Tomás, me hubiera gustado que hubiéramos conversado de algo más sencillo y menos delicado, pero el tema requiere
requiere una mirada crítica y de alguien que vive lo que son las solicitudes de permiso. Y ojo, entiéndase que la solicitud de permiso no es llevar y que te timbren un papel de forma física o digital, sino es que hay una cantidad de documentación que hay que preparar para lograr la aprobación. Cuéntanos primero a qué tú te dedicas para que la gente te conozca y que sepa que estamos hablando con un experto en lo que es los permisos sectoriales. Bueno, yo soy arquitecto, tengo un máster en gestión pública y me dedico a permisos. Yo llegué a permisos un poco circunstancial, digamos. ¿Por qué circunstancial? Porque yo vivía con mi tío abuelo, ¿cierto? Que era arquitecto, y él en aquella época muy lejana, él era el arquitecto y el constructor al mismo tiempo. Tenía su oficina de diseño y arquitectura y su empresa constructora en el pueblo, ¿cierto? Entonces yo hacía labores de estafeta en un principio. Entonces yo armaba las carpetitas, ¿cierto? Físicas en aquel tiempo. Bueno, hoy en día todavía tenemos que entregar triplicados. Y las presentaba en las direcciones de obra, dirección de vialidad, caso de acceso. Así que eso fue, pero nunca pensé que iba a terminar después de 30 años, digamos, imbuido totalmente en este tema y que se transformara en algo llamado permisología menos. Ese es como el inicio. Ahora, los últimos años en que me he estado dedicando específicamente a los permisos sectoriales de la industria minera y de la infraestructura complementaria para la minería, tanto edificios permanentes como temporales. Eso es específicamente lo que estoy desarrollando. Bien, vamos con lo más básico. Esta definición que se le ha dado en el sistema o en nuestro mercado al concepto de permisología. ¿Cómo la puedes definir tú? ¿Es una palabra que la deberíamos abordar de manera positiva o es una denominación negativa a lo que está sucediendo en el mercado? Partamos de la base que es un neologismo, es un invento de palabra porque no existe en la RAE. Pero, ¿qué es para ti esta permisología? Mira, la permisología creo que por un lado tiene una connotación absolutamente negativa, ¿cierto? Una palabra inventada que puede haber surgido como un sarcasmo incluso. ¿Por qué? Yo pienso que puede haber sido ese su origen, es decir, es tanto lo que uno y la complejidad, la trama de permisos a los cuales uno se tiene que enfrentar específicamente en los proyectos grandes y sobre todo que tienen una etapa ambiental, una etapa sectorial posterior, que hay que ser un permisólogo, digamos, por decirlo así. Es decir, yo creo que surgió como un sarcasmo, como que hay que estudiar, es una materia de estudio, dada su complejidad. Así que yo creo que tiene una connotación negativa, pero al mismo tiempo hace un llamado de atención a decir, ojo, los permisos son actualmente un tema crítico para la industria de la construcción. Son un tema crítico y no es menor, eso tiene que tenerlo claro todas las empresas, que un proyecto, ya lo hemos visto, hay ejemplos concretos de permisos que no se puede comenzar a construir, e incluso una vez, como tú mencionabas en la introducción, puedes haber comenzado a construir y después no puedes obtener la recepción definitiva. Entonces es un tema crítico y de ahí yo creo que viene el origen de la palabra. Tiene esa connotación negativa, pero también hace el llamado a tomar conciencia de que las empresas tienen que tener sus áreas de permisos, tienen que tener una gerencia de permisos, tienen que tener un equipo que sepa del tema. Sí, que eso es lo interesante de tu función y tu cargo, porque yo la verdad conozco solo un par de empresas en Chile y otras fuera de Chile, que tienen un área o un encargado de todos los trámites, porque generalmente funden áreas, ya tú preocúpate de esto, y también los trámites. Entonces, yo creo que la relevancia que tiene el desarrollar estos trámites, del asistir, el buscar la aprobación, el entender los procesos y ver dónde voy a entregar la documentación, es clave. ¿Cuál es el paso a paso para poder abordar primero el llegar a presentar estos permisos y que te lo aprueben? Tú presentaste una ruta tipo de permisos para la edificación y recepción definitiva de obras en proyectos mineros, en el caso de la minería. Si quieres la muestro y la puedes explicar para que nos puedas contar cómo tú armas este esquema, que es súper interesante, y de qué trata. Si veamos el paso a paso. Cuéntame. Mira, el paso a paso, yo parto aquí siempre cuando trato de explicar, ¿cierto?, a los stakeholders o a las personas que están involucradas, a los equipos de ingeniería, a los equipos de construcción de las empresas, partir que nosotros necesitamos un permiso para comenzar a construir. Ese es el permiso de obra nueva, ¿cierto? También esa obra nueva requiere previamente
dependiendo si está en un área rural urbana, ¿cierto? Que son las dos grandes zonificaciones que le da al territorio al uso de suelo nuestra legislación, puede requerir un informe favorable para la construcción, ¿cierto? Esto es, si es una infraestructura, una edificación que está en suelo rural, pero no es para fines agrícolas, tienes que obtener ese informe favorable, previo, Bien. ¿cierto? Y ese informe favorable se tramita, según el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se tramita ante el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, y a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ambos servicios tienen dos objetos de protección distintos que revisar, digamos, frente a eso. El SAC se preocupa del suelo agrícola, ¿cierto? De proteger el suelo agrícola, y el Ministerio de Vivienda se preocupa de que no surjan nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación territorial. Eso básicamente. Pero aquí empiezan más complejidades. Generalmente en las zonas rurales no hay empresas sanitarias que proporcionen servicios de agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, tienes que presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado o agua servida en el Ministerio de Salud respectivo. En el caso de Chile estamos en un país regionalizado, entonces son en las SEREMIS, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Secretaría Regional del Servicio Agrícola y Ganadero, ¿cierto? Del Ministerio de Agricultura. Entonces ahí vamos sumando actores, vamos sumando permisos, y además, si esto está en el contexto de un proyecto ambientalmente evaluado, previamente al IFC necesitamos el PAS 160, ¿cierto? Déjame mostrarlo aquí. En la primera etapa acá, tú hablaste del IFC y antes tenemos que tener ese PAS 160, perfecto. Antes tenemos que tener el PAS 160, es el previo, ¿cierto? El antecedente antes del IFC, y es PAS porque es permiso ambiental sectorial, ¿cierto? Y el artículo es el 160, ya está definido. Básicamente los insumos son muy similares. El IFC está gobernado por el artículo 1229, 1219, no recuerdo exactamente el número de la UUC, pero básicamente es un anteproyecto, ¿ya? El anteproyecto está gobernado por el artículo 515 de la UUC. Lo que ahí dice, eso es lo que hay que entregar, más las circulares específicas de cada regional, y básicamente ahí están esos dos objetos de protección, ¿cierto? Esto es todo para la preconstrucción. Todo eso es preconstrucción. O sea, tenemos toda una previa. Vamos ahora ¿y qué sigue? Cuéntanos, a ver, ¿qué sigue después de esta etapa de preconstrucción? Esto, bueno, además de los proyectos sanitarios, ¿cierto? También tienen su antecedente ambiental, que es el PAS 138. Es como el equivalente del IFC, el PAS 160 previo. Tiene el PAS 138, donde se aprueban las plantas de tratamiento de aguas servidas, etc. Bien. Esto sin contar otras cosas que ya deben estar resueltos, como temas prediales, ¿cierto? Que todo tenga su rol predial, que tengan accesos, que tengan caminos autorizados. O sea, hay toda una trama de situaciones que tienen que estar resueltas para recién comenzar esta parte de la ruta que nos lleva a la edificación y a la recepción definitiva de las obras. Bien. ¿Qué viene después? Bueno, teniendo el IFC, teniendo aprobado el IFC por parte del MIMBU y del SAC, teniendo aprobado en los proyectos de agua potable y alcantarillado en una zona rural, ¿cierto? Podemos presentar a las direcciones de obras respectivas la solicitud de permiso de obra nueva, ¿ya? Que es para edificar. ¿Qué es un edificio ante la DOM? Todo aquello que tenga cubierta, básicamente, sobre 1,60 m de altura. Básicamente. Oye, ahí quiero detenerme, en la DOM. Sí. Yo entiendo que la DOM ha hecho un trabajo de digitalizar los procesos para poder su ingreso se apruebe de manera más rápida, pero ¿está funcionando de verdad esa digitalización? Es decir, yo mando a una carpeta digital el proyecto, se aprueba. A ver, voy a hacer súper digitalizado y modo BIM, y se aprueba en BIM diciendo, mire, sí, acá los aspectos estructurales están ok, los aspectos arquitectónicos están ok, se cumplen la normativa, listo, se aprueba. ¿Es así de digitalizado o es simplemente estamos enviando un email para que se imprime, lo revisan y después te colocan el timbre manual? No, el grado de digitalización no es tan alto, pero está en camino y no todas las direcciones de obra están adheridas, digamos de esa forma, a lo que se llama DOM digital o DOM en línea, ¿cierto? DOM en línea. DOM en línea uno efectivamente ingresa, hay una manera de ingresar todos los expedientes en formato digital con determinadas características. Ahora, respecto al cálculo estructural que mencionaba, la DOM no tiene competencias. Ellos apoyan
facultad es el cálculo. Ellos no revisan, no tienen competencia de revisar el cálculo estructural. Viene con un calculista, bien. Viene con un revisor de cálculo, ok, yo no me meto en esto. Chequeé que venía. Tum. Admisibilidad, ¿cierto? El proceso de admisibilidad es clave aquí. ¿Qué es la admisibilidad? Es que tú cumples con todo el check del artículo respectivo, dependiendo de lo que estás ingresando. Si es un permiso de obra nueva, si es un permiso de obra preliminar, si es una modificación de proyecto, etc. Pasa la admisibilidad y comienza a ser revisado. Esos grados de digitalización están en camino, digamos. Ha avanzado bastante, pero varía mucho de DOM en DOM. Los recursos son distintos también de cada dirección de obra. Hay algunas municipalidades que no tienen dirección de obra y ahí actúa la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, actúa como DOM, entre comillas, ¿cierto? La ley le otorga esa facultad cuando no hay dirección de obra y ahí sí usa DOM en línea, ¿cierto? El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Oye, mira, ahí están llegando varias preguntas. Hay una que llegó al WhatsApp. Recuerden que nos pueden enviar al WhatsApp 569-8233-3092 sus mensajes, sus saludos y sus preguntas, pero lo que más quiero que nos expresen cuál ha sido su experiencia, todos nuestros auditores y seguidores, cuál ha sido su experiencia. Oye, la municipalidad tanto, todavía estoy esperando que me aprueben esto, o me taparon de observaciones, o los que recién se van a enfrentar y le dijeron, ya, te vas a hacer cargo de los permisos. Quiero que hagan todas sus preguntas, porque los vamos a guiar, los vamos a ayudar para que este camino se lo vamos a suavizar un poco. No es fácil, no les vamos a decir que este camino no es fácil. Imagínate que Tomás tiene 40 y tantos años y desde los 5 años que está metido en los permisos con el abuelo, así que imagínate, hay que saber del tema. Estamos en el programa Hablemos de Construcción con Tomás Ramírez, un arquitecto y especialista senior en permisos sectorial. Manden sus preguntas en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter y las podemos compartir. Mira, hay una pregunta bien interesante, que se presentó una comisión asesora de política de infraestructura nacional el año pasado para poder darle forma a una institución que tenga una mirada de largo plazo para la elaboración de un plan nacional de infraestructura con enfoque en entender dónde están los cuellos de botella. También hay otra pregunta que llega ahí sobre que hay una ventanilla única de aprobación de permiso. Ya vamos a seguir con el paso a paso. ¿Qué estamos haciendo hoy día para poder atender todos los problemas que hay, Tomás? Porque hay estudio de la Comisión Nacional, hay estudio del CPI de infraestructura, hay estudio de la Cámara Chilena de Construcción, están los reclamos de la constructora, están los reclamos de la inmobiliaria. Es decir, tenemos para hacer una tesis completa, pero ¿qué estamos haciendo de manera ordenada para poder atender esto? Estamos ordenando el marco regulatorio, estamos disminuyendo los instrumentos, estamos integrando. Así como tenemos un checklist de revisión de permisos, tenemos un checklist tenemos 50 problemas, se agrupan en 5 problemas y estas son las soluciones para los 5. ¿Se está haciendo algo o vamos a estar conversando de permisología hasta el 2040? Mira, yo hace poco antes del programa me metí en Google Trends y vi todo lo que las menciones que se han hecho de la palabra permisología, permisos y DOM, y realmente eso da cuenta cómo se ha discutido el tema en los últimos 2 años. O sea, hay un boom de la discusión y de este concepto que surge, y eso ya habla que hay algo que se está atendiendo. De hecho, que tengamos esta entrevista, que los medios de prensa, tú ves todos los día por medio aparece en distintos medios de prensa tratado el tema. Las inmobiliarias, se publican estadísticas, tiempos de tramitación, etc. Entonces, el tema ya está siendo atendido. Ahora, la forma como está siendo atendido es lo que podemos discutir. ¿Por qué? Porque se han creado comisiones, ¿cierto? Hay temas de digitalización, como tú mencionaste, que están encaminados, pero lo que temen muchos expertos es que las comisiones terminen siendo más burocracia, ¿cierto? Ese es el gran temor. Por lo tanto, yo creo que debiéramos separar que todas estas iniciativas, primero, encauzarlas de una manera sistémica, ¿cierto? Que conversen unas con otras, porque si no, no va a resultar nada bueno de esto. Y lo otro es que separemos cuáles son las medidas urgentes. La construcción necesita y la industria necesita medidas urgentes al corto plazo, aquí durante este año, en un semestre. No, y eso en paralelo que se vayan las medidas de mediano y largo plazo. Las medidas estructurales, los cambios legislativos, las discusiones en el Congreso, sí, tienen que ir. Y se van a ir alimentando también de estas medidas a corto plazo, digamos, ¿cierto? Pero según tu opinión, vamos a suponer que
logramos juntar en una mesa al Colegio de Arquitectos, a las empresas constructoras de ingeniería y mineras, a las consultores, a los ministerios, a las entidades que son incumbentes, a la oficina de abogados, a los inmobiliarios, a todos los que corresponde, uno por cada uno, van a haber como 20 en la reunión. Alguien tiene que liderar esta junta que le están dando un nombre de Comisión Asesora de Política de Infraestructura Nacional, pero ¿dónde le damos foco? Es decir, ¿qué harías tú si te invitan? Ya, Tomás, tú eres experto, dime, no me cuentes más los problemas, cuéntame cómo resolvemos esto, ¿cuál es tu idea para resolver esto? Lucy. Es complejo porque también, digamos, casarse con una idea, tenemos realidades distintas en el territorio, ¿cierto? Las realidades del territorio en el sur de Chile son distintas versus las que pasan en el norte, pero eso nos puede dar una luz de la solución. Por ejemplo, en el desierto de Atacama el potencial agrícola es mínimo, ¿cierto? Tipos de suelo 7, clase de suelo 7, clase de suelo 8. ¿Qué sentido tendría, cierto, la revisión del IFC debiera ser expresa de parte del SAC, que su objeto de protección es el uso de suelo con potencial agrícola? Bien. Punto 2. Por el lado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si estamos hablando de infraestructura, en el caso de la temporal, ¿cierto? Que es lo que yo me digo, que es industria minera y complementaria para minería. Si estamos hablando de instalaciones faena, y además que estamos bajo un estudio de impacto ambiental, que hay un compromiso de retirar esas faenas una vez que se construye la obra permanente, esas faenas tampoco van a constituir nuevos núcleos urbanos, porque hay un compromiso de retirarlas, son obras temporales. Por lo tanto, la aplicabilidad es un punto clave, creo, ahí. ¿Ya? Ya, Tomás, pero espérate, no te pongas burocrático, es decir, ya tenés que tirarte al agua nomás. Si nosotros desagregamos todo el proceso administrativo desde el punto 0 al punto permiso 120, 130 que hay que hacer en la edificación, por ejemplo, tú vas a identificar el documento, el responsable, el tiempo que debería revisarse, las condiciones de esa documentación. Es decir, yo siento que todos somos muy buenos para identificar los problemas, pero somos malos para hacer diagnóstico y a partir de ese diagnóstico preparar un plan de acción adecuado para implementar una solución. Entonces, tú me acabas de decir, mira, sí, en una parte del proceso podríamos solucionarlo, pero alguien hoy día se podría estar preocupando de hacer esta cadena de actores bien detallada, no con todo el respeto que tengo a la Comisión Nacional de Productividad, seguro que el que hizo el estudio pidió la información, la juntó y la agrupó y se acabó, acá está el resultado, pero si tú colocas a un experto, por ejemplo tú, a analizar con detalle todos los cuellos de botella que hay en el proceso, vas a poder de inmediato designar un responsable, cómo resolver a través de un documento, cómo aprobarlo, cómo agilizarlo. Es un simple diagrama de flujo, sí. Cómo destrabar todo esto. A eso me refiero, Tomás. Entonces, así como a mí me gusta la industrialización y prefabricación y yo me junto con personas de mi afinidad para hablar sobre presente y futuro, tú te juntas con los permisólogos, tú te pusiste así al comienzo de la presentación. No, yo no me puse permisólogo. No, pero dijiste, podríamos llamarnos permisólogos. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar para poder mover las palancas y solucionar todo esto, pues, Tomás? Yo tendería, mira, es que por eso depende de los tiempos, la urgencia, el corto plazo. Lo inmediato sería, digamos, habiendo trabajado también en el sector público, ¿cierto? Y con una especialidad en esa materia, un máster, diría que circulares. Por ahí los abogados me podrán criticar, yo no soy abogado, pero las circulares muchas veces te emite una circular y permite la fluidez. Bien. Como que te enmarca un poco, te raya la cancha más claramente y eso puede dar fluidez a las tramitaciones que son los cuellos de botella. ¿Dónde están? Para la construcción, permiso de edificación, y si en caso rural, las previas al permiso de edificación y la recepción definitiva de obra, que es lo que te permite habitar. Esos dos puntos de la ruta crítica que graficamos, ¿cierto? Que mostraste, serían los que atendería, y una de esas fórmulas podría ser a través de la circular en el corto plazo. La circular, para que todos los que nos están escuchando se entiende como la oportunidad para corregir una desviación, un problema o una oportunidad de mejora en alguna normativa, ¿no es cierto? La circular corrige un problema. Aclara, corrige, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda emite las circulares DBU, ¿cierto? Aclara, dice acá, la interpretación es esta, y la envía a las regionales, a las direcciones de obra, ¿cierto?
Bien. En el caso del SAC también tiene sus circulares, las emiten, nosotros somos un país centralizado todavía, las emiten y las distribuyen en sus regionales. Y esas circulares son las que van ordenando y rayando la cancha de los permisos, en este caso, que podrían hacerlo en el cortísimo plazo. Así lo veo al menos. Mira, Jaime Bravo Manyoma, que está ahí súper atento, participando desde LinkedIn, él viéndonos en vivo, dice: en caso que tu proyecto califique para DIA, Declaración de Impacto Ambiental, o EIA, Estudio de Impacto Ambiental, estos trámites pueden demorar hasta 1 año, porque necesitas incorporar las medidas de mitigación en la construcción también. Ahí yo digo, chútale, perdiste nomás, es el método. O faltaría una planificación territorial de largo plazo para que esas medidas de mitigación de alguna forma sean enlazarse a lo que uno está pensando de cómo va creciendo la ciudad. Porque cuando uno dice medidas de mitigación es, oye, tú vas a construir un edificio o un hospital o un colegio o cualquier cosa, y siempre veo como la reacción, mira, vas a impactar en un lugar, ¿cuál es la medida de mitigación? Es decir, nadie está pensando en cómo se va a ir desarrollando el territorio y dónde yo puedo ir colocando diferentes infraestructuras críticas o no críticas o de servicio para que el concepto de medida de mitigación haya sido atendido previamente. Me fui ahí en la volada, pero no sé si está bien el pensarlo de esa manera. Yo creo que no solo la mitigación, sino que lo que está pasando ahora nos obliga a que mucho más temprano tengamos definida ya, ni siquiera un anteproyecto, sino tener mucho más desarrollada la ingeniería de proyecto en forma temprana, ¿ya? Eso nos obliga. ¿Por qué? Porque si yo elijo un predio, por ejemplo, ¿cierto? Y no hago bien la topografía, y después me doy cuenta, no, ese predio no me sirve tal cual, digamos, en el caso de la infraestructura temporal, por ejemplo, después no voy a poder estar cambiando las cosas o me va a generar un retraso en el proyecto más adelante porque elegí mal o no definí bien la ingeniería en forma temprana, ¿ya? Entonces, de eso, por ejemplo, el PAS 160 dice, tienes que tener la topografía, saber dónde te estás la tierra no es plana, ¿ya? La topografía también es un caso importantísimo, y tener eso resuelto tempranamente. Lo mismo para la medida de mitigación, cuál va a ser el impacto que va a tener, ¿cierto?, en el territorio y cuáles van a ser las fórmulas que yo voy a buscar de mitigar. Ahora, lo que dice la pregunta, claro, la DIA, nosotros podemos tener, ¿cierto?, un estudio de impacto ambiental. Después podemos tener una DIA que modifique, ¿cierto? Y vaya modificando y agregando nuevos, estableciendo modificaciones. También podemos tener consultas de pertinencia y toda una etapa. Y eso para recién preguntarle a la autoridad ambiental si mi construcción o los cambios que yo hice a la construcción, al emplazamiento, las adecuaciones de la ingeniería, ¿cierto?, que se ha ido desarrollando en el tiempo, ameritan un nuevo ingreso al CEIA. Oye, pero vamos al área chica. ¿Estamos presentando adecuadamente toda la documentación para que te aprueben los permisos? Porque cuando las municipalidades o las DOM o quien corresponda como entidad emiten las observaciones, dicen, no, acá uno dice que me están emitiendo observaciones para ganar tiempo porque tienen poca gente para revisar, y lo he leído y lo he escuchado, y otros dicen, no, es que venía incompleto, o no, el que presentó la información carece de entender toda la documentación que hay que entregar. Y hay una carencia de preparar bien la documentación y entregarla ordenada. Absolutamente, sí. Ahí hay que hacer un mea culpa también, porque, mira, primero pasar la admisibilidad, que ya conversamos de eso. Uno es el check de la admisibilidad, pero después de la admisibilidad viene la consistencia técnico-normativa. Bien. Si esa consistencia técnico-normativa no está bien resuelta, es lógico que el director de obra, ¿cierto?, que el que finalmente va a poner su firma por aprobación o rechazo, diga, no, yo rechazo esto, no cumples con la normativa, ¿ya? O no cumples con la circular tanto, etcétera. Entonces, la etapa previa hay que tomarse un buen tiempo para no rebotar. Y aún así, pueden haber cosas que no están resueltas, porque se entiende que los proyectos vayan en paralelo, muchas cosas resolviéndose, ¿ya? Por lo tanto, yo ingreso para ganar tiempo, pero estoy resolviendo este otro tema pendiente todavía. Sé que voy a recibir esa observación. Bien. Pero me obliga a ganar tiempo de esa forma, ¿cierto? Oye, le acabamos de abrir los ojos a las universidades para el primer diplomado en permisología. De inmediato. Obvio, porque va a haber arquitecto, encargado de documentación, abogado, incluso hasta las áreas técnicas que van a participar. Calculista. Esa autocrítica me gustó. Pero después, por el lado de quienes reciben la información, dicen, o no tienen los recursos, o son pocos, o incluso no tienen el área, como tú decías recién, y se iba se destinaba a otro nivel de revisión.
¿están las competencias adecuadas en las entidades que aprueban los permisos? Porque cuando, imagínate, yo estoy en mi escritorio y continuamente me están haciendo actualizaciones medioambientales, continuamente me están haciendo actualizaciones normativas, continuamente me están haciendo actualizaciones de seguridad. El que está recibiendo la información tiene que ser un capo, igual que tú, para poder aprobar la documentación que le llega. ¿Estamos así de preparados o ahí hay que también reforzar? Mira, a ver, desde el punto de vista de quienes formulamos, desarrollamos los expedientes de permiso, nos obliga a estar constantemente viendo qué es lo que se interpreta, qué es lo que dicen los abogados, qué es lo que dice el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, qué es lo que dicen las autoridades, ¿cierto? Nos obliga a estar leyendo circulares, ¿cierto? Porque por ahí surge algo y uno se apoya a eso, a conversar. Se está formando esto, lo bueno de esto es que se está formando un ecosistema colaborativo, y eso me parece muy bueno. Este mismo medio está colaborando con eso, y uno se está nutriendo de información que es útil y es crítica para la elaboración. Ese es un punto, desde el punto de vista de quienes formulamos y elaboramos. Desde el punto de vista de los servicios públicos, tampoco hay que mirarlos como el enemigo, digamos, ¿cierto? Como los burócratas empedernidos, sino que efectivamente hay municipios muy pequeños que tienen un profesional. Y a lo mejor ese profesional es joven, recién titulado, con muy pocos años, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay un tema de recursos. Por otro lado, hay servicios que tienen un conjunto de profesionales, ¿cierto?, para revisar, pero tienen 200 proyectos, 300 proyectos. Yo he visto eso, he sido testigo. Hay regiones con muchos proyectos y están saturados. Ellos saben que tienen que cumplir la ley, muchas veces tiene claramente cuáles son los plazos, 30 días en caso de la DOM, ¿cierto? Pero no cumplen, no alcanzan, digamos, están saturados, sobresaturados, y en la medida que la industria se vaya desarrollando y más proyectos sean aprobados, va a haber más sobrecarga de los servicios. Por lo tanto, ya la digitalización de los procesos es una necesidad imperiosa, ¿cierto? Por otro lado, quienes elaboramos, hay otras propuestas de otros profesionales muy buenas, digamos, usar análisis de datos, ¿cierto? Es decir, si esta comuna o si esta regional suele emitir este tipo de observaciones, ¿cierto? Lo metes en el data, y te dice, estas son las observaciones tipo, y ya anticipas tu formulación. Eso también favorece bastante. Qué bueno que tocaste ese tema. Me acuerdo que hace 2-3 años todos hablaban del Big Data, y el trasfondo del Big Data es súper big, voy a decir, es súper grande, porque con data uno puede tomar información, tabularla, analizarla y tomar decisiones para corregir las desviaciones que tenemos. Es decir, el Big Data no es el jueguito de cuánta información puedo manejar por volumen y cuán rápida la puedo ordenar. No, ¿cómo no vamos a ser capaces, como tú bien dices, sabiendo que tenemos las herramientas digitales de tecnología de alto desempeño? Yo todavía le peleo a la inteligencia artificial, yo digo que es tecnología de alto desempeño, ¿vale? Porque mientras nosotros la hagamos, cuando yo vea que un robot está preparando el algoritmo, ahí me voy a preocupar, pero no ha llegado a ese ritmo, estamos todavía nosotros preparando y programando. Entonces tenemos capacidades para poder ordenar la información. Oye, quiero contarle, mira, yo estoy súper entretenido, quiero contarles que estamos en el programa Hablemos de Construcción junto a Tomás Ramírez, un experto en lo que es permisos sectoriales. No le vamos a decir permisólogo hasta que no sea positiva la palabra. Arquitecto especialista, ¿vale? Ahí con cariño, una broma no va a tomar. Gracias. Pero tenemos gente conectada, mira, desde YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, nos están mandando saludos, han enviado preguntas también, que ya las ha respondido, por eso que no la he comentado, al 569-8233-3092. Hay mucha gente conectada que le interesa el tema. Oye, quiero seguir mostrando el esquema que estábamos analizando al comienzo de la charla, esta conversación, porque llegamos ahí hasta la parte de la DOM, con el PNO, con el PON. ¿Qué viene después? A ver, hagamos la cortita, Tomás, y explicar qué viene con todo este proceso hasta la operación. Bueno, el permiso de obra nueva, ¿cierto?, que también puede ser aplicado por el artículo 124, que es una provisoria, ¿cierto? Eso puede ir acompañado de obras preliminares. Generalmente las obras preliminares son las grúas, las excavaciones y las instalaciones de faena, ¿ya? Esos son los 3 tipos básicos, hay otros más. ¿Qué viene después?
generalmente los proyectos se encuentran con dificultades y pueden sufrir modificaciones, ¿cierto? Bien. Y ahí viene la modificación de proyecto que te manda para atrás. ¿Qué tan atrás te puede mandar? Dependiendo, si está en un contexto, dependiendo la magnitud de la modificación, ¿cierto? Bien. Si la modificación es menor, la puedes presentar al final del proceso de la recepción definitiva. Pero modificación, ¿es porque alguien cambió el diseño arquitectónico o es porque se presentó una versión A y te cambian dimensiones, condiciones arquitectónicas, ubicación, cantidad de piso? ¿A qué le llamas tú una modificación de proyecto? No, la modificación de proyecto está regida por el artículo 5.1.17 de la UBUC, y eso es cuando tú tienes cambios estructurales, aumentos de superficie, disminuciones de superficie, cambios en el emplazamiento, etc. Entonces ahí tienes que presentar una modificación de proyecto, además de otras causales, ¿cierto? Y tienes que volver a ingresar, ¿cierto? Respecto a lo que anteriormente presentaste, y eso te puede mandar para atrás. Ojalá no, digamos. Me refiero a mandar hacia atrás en la ruta crítica de los permisos de edificación. Y salvado eso, ¿cierto? Cuando tú ya terminaste, te aprobaron la modificación, construiste, ya empieza con los permisos que son de electricidad, ¿cierto? Ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el T1, si hay gas TC6. Después viene el funcionamiento sanitario, también frente a salud, es decir, mi proyecto sanitario ahora tengo que aprobar el funcionamiento ante la Seremi respectiva de salud, ¿cierto? Y teniendo todos esos insumos y algunos otros más, dependiendo de la naturaleza del proyecto, solicito la recepción definitiva. Oye, que puede ser total o parcial. ¿Qué hay de cierto que siempre le echan la culpa a las empresas eléctricas y a las sanitarias, que son los que más se demoran en aprobar y después en habilitar todos los servicios para que el proyecto se apruebe? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿80-20? Mira, las eléctricas, en los casos y la naturaleza de los proyectos que yo he atendido, no es mucha demora. El tema eléctrico no es de gran demora en los proyectos que yo he trabajado como formulador de permiso. En la parte sanitaria sí debo reconocer que ha sido muy compleja. La parte sanitaria ha sido muy compleja. Entiendo que obviamente como tal atiende temas de salud, ¿cierto? Y atiende temas de salud que son críticos, ¿cierto? Para supervivencia. El tema en sí es crítico, pero además atiende otros temas de salud regionalmente. Entonces el servicio, me imagino que los servicios están sobresaturados. Tanto los proyectos sanitarios como los funcionamientos sanitarios generan desviaciones en las programaciones de construcción, ¿cierto? Porque se tiran más allá de lo que uno pudiera pronosticar. Aquí es mejor generar un escenario realista, ¿cierto? En base a los datos, que uno optimista. Realista e incluso pesimista. Es decir, yo voy a proyectar que tal Secretaría Regional Ministerial de Salud, en base a los datos, ¿cierto? Si yo ya tengo datos, meto esos datos a mi sistema y digo, en promedio se van a demorar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y, en paralelo, ir haciendo todas las gestiones posibles para que no se presenten observaciones tipo, digamos, para no incurrir en esas observaciones que ya sabemos que las van a emitir y nos van a demorar más y nos van a generar nuevas iteraciones. Y ese es un concepto que también hay que incorporar, la iteración. La iteración es cuando tú entregas, te corrigen, vuelves a entrar y caes en este bucle que llamamos ahí en el artículo anterior de ingresos y revisiones. Oye, cuando uno se enfrenta a los proyectos de construcción, generalmente antes de comenzarlo hay una reunión, voy a tratar de hacer una similitud, un kick-off, donde uno dice, señores, y participan todos, vamos a hacer este proyecto, este es el proceso, acá comenzamos, se requiere el apoyo tuyo, tú te vas a conectar con como una conversación de apertura del proyecto. En el caso de la presentación de los proyectos, para que te aprueben los permisos, hay una instancia, estamos hablando de proyectos grandes o súper grandes, me explico, no a todos los proyectos chicos que son estándar. Hay una instancia donde se puede explicar el proyecto y el que te revisa no se encuentra con un libro que sería una saga nueva en que no entiende nada y no tendríamos esa oportunidad previa de contarle de qué trata este proyecto, qué se ha considerado respecto a los puntos de tránsito, a la altura, las consideraciones técnicas, arquitectónicas. ¿Hay esa instancia para poder preparar a quien te va a revisar? O sea, esa instancia existe y tú puedes presentar, digamos. Ahora, eso implica ante las autoridades, ¿cierto? ¿Te refieres a presentar ante las autoridades? Claro, una vez que las empresas tengan resueltas sus áreas de ingeniería, que conversen con las áreas de permiso y las áreas de construcción, ¿cierto? Tengan todo resuelto, vean las implicancias, hagan una propuesta, una estrategia de permiso, ¿cierto? Una estrategia de permiso se la presentan a la autoridad respectiva. Esta es mi estrategia de permiso. Previo a,
Esa conversación tiene que existir. Probablemente esa reunión se va a tener que acoger a la ley del lobby, obviamente, bien, ¿cierto? Presentas a la autoridad y vas a tener que recibir ahí el feedback, incorporarlo a tu proyecto, porque ahí te van a delinear un poco cuáles serían los puntos críticos que debieras atender. Pero cuando tú le pusiste la palabra yo he pedido en mi vida 2 reuniones por lobby, y la verdad parecen reuniones para un examen de grado, porque lo que te responden de una manera tan cuadrada, como cuidando lo que se responde, porque después se puede reutilizar de buena o mal manera. Yo creo que no debería ser una instancia con tanta con la formalidad que corresponde, pero no con tanto lo del lobby. Es decir, que hay una instancia de presentación de proyecto para presentarte, porque yo te voy a presentar a ti un proyecto en un mes más, y estamos juntando toda la información. Y si yo le presento a la entidad que me va a revisar un 90% de lo que llevo armado, y te da un feedback diciendo, ¿sabes qué? Este tipo de proyectos siempre se han equivocado en esto. Este tipo de proyectos siempre se ha olvidado considerar esto. Este tipo de proyectos, mira que es nuevo, mira, no sabíamos, ¿cómo va a atender esto? Es decir, tener esa oportunidad abierta, descrita en este paso a paso, podría abrir más puertas. ¿Qué opinas de eso? Es que ahí siempre la autoridad es bien cuidadosa, porque en el fondo sus respuestas tienen que enmarcarse estrictamente en el cumplimiento normativo, ¿cierto? Y la legislación vigente. Por lo tanto, van a ser muy cuidadosos. Es como cuando uno hace una consulta por correo a la autoridad. La autoridad te puede responder, de hecho, tiene un plazo legal para responderte la consulta, pero lo va a hacer en el estricto marco. Entonces, ese sería el que tú propones sería otro tipo de acercamiento, ¿cierto? Que sería: veamos cuál es el objeto de protección, veamos cuál es el espíritu de la ley y si aplica en particular este proyecto o no. Yo creo que va por ahí la discusión, es decir, ¿aplica realmente? Yo te doy un ejemplo. Hay un tema bienvenido hace mucho tiempo que ya ha estado en Chile, la accesibilidad universal. Perfecto, buenísimo. Tiene que haber accesibilidad universal, tiene que haber inclusión, por supuesto que tiene que haber. Pero Chile es un país muy accidentado geográficamente. Entonces tú dices, no, tiene que haber rampa y se tiene que trasladar autónomamente. ¿Lo vas a hacer subir toda la cordillera autónomamente? No. Pero ahí hay un punto donde la ley dice dentro de lo posible, porque si no lo vas a recargar, o sea, le vas a hacer la vida insufrible a la persona para que se traslade autónomamente. Pero ciertos tramos puede ser. Y ahí viene una discusión de interpretación del objeto de protección y de cuáles son las alternativas que podemos plantear dentro del marco regulatorio. Entonces yo creo que yo creo que somos un grupo de profesionales adultos jóvenes que estamos haciéndonos cargos del desarrollo y crecimiento de Chile en proyectos de edificación, infraestructura crítica, minería, tú, yo y yo, y que yo creo que nos ha faltado liderazgo para poder organizarnos y ordenarnos, porque veo que cuando se sientan a todas estas reuniones o comisiones técnicas, lo voy a decir con mucho cariño, yo me hago responsable, están siempre los viejitos, es cierto, tienen mucha experiencia, pero se sientan personas que desarrollaron su proyecto de construcción, su historia inmobiliaria 20, 30 años atrás, y que me gustaría que sean un aporte para poder empujar esto, pero somos nosotros los jóvenes o los adultos jóvenes que tenemos más agilidad, que tenemos una visión más digital, más ágil en cómo resolver los problemas, y somos más claritos para hacer un diagnóstico, realizar un plan de acción e implementarlo. Creo que no se están sentando las personas que corresponden en estas mesas para que podamos cambiar esto, porque lo mismo que estamos hablando hoy día se habló hace 1 año, hace 3 años, hace 5 años, y como dices tú, se va a seguir hablando, pero somos muy buenos para hablar de problemas, pero malos para hacer el diagnóstico y hacer un plan de acción, y eso es falta de liderazgo, Tomás. Sí, estoy de acuerdo. Tú diste mira, hay un cambio generacional y el espíritu de la época también es distinto. O sea, antiguamente los temas ecológicos, cuando yo era chico, eran tratados por ambientalistas extremos. Yo me acuerdo Greenpeace, el barco así luchando contra las ballenas, eran como superhéroes, pero medios anárquicos, digamos. Pero hoy en día son las propias entidades financieras las que dicen: si tú no cumples con tus permisos ambientales y sectoriales, yo no te presto más plata, sí. Entonces la presión ya viene desde otro lado, los tiempos cambiaron. Entonces la gente, hay mucha gente que te dice: yo durante 40 años lo he hecho así y he construido de esta forma. Pero los tiempos cambiaron. Entonces hay un cambio climático, hay muchas digamos, drivers, hay muchos drivers que están empujando esto desde lo macro, desde el tema global, ¿sabes?
Entonces, y además Chile es un país de desastres naturales. O sea, sumémosle aún más a esta olla de condimentos, digamos, que nos obligan a tomar el tema con mucha seriedad, digamos. Lo conversamos nosotros una vez. Mira, qué interesante lo que dice Jaime Bravo. En proyectos grandes existe la participación ciudadana como parte de la EIA, como el estudio de impacto ambiental. Pero el otro día, y corrígeme si me equivoco o mi ignorancia, yo estoy viendo que se está construyendo un proyecto cerca de mi oficina. Y después en las noticias dice, no, este proyecto que se está construyendo está en etapa de consulta ciudadana. Entonces yo dije, ¿cómo? No entiendo. Es decir, si alguien aprobó el permiso, se está construyendo y está en consulta ciudadana ahora para aprobar medidas de mitigación por el problema que está generando por la salida y entrada de vehículos a ese recinto. Entonces, ¿en qué momento se hace la consulta ciudadana? No sé si puede responderlo en unos segundos, porque me perdí, o yo estoy mal y lo escuché mal. No, la verdad, ahí yo me declaro ignorante con el tema de las consultas ciudadanas. No te puedo responder, digamos, esa materia. Ahí el que pueda compartir esa idea o resolverlo, ahí Jaime Bravo, que es el que levantó el tema. Bueno, Jaime Bravo, haz preguntas que podamos responder, porque yo, mira, pisé el palito. Ahí preguntan, Rodrigo, dale. ¿quién inventó esa palabra ridícula, permisología? Pero eso ya lo aclaramos al principio de... Sí, ahí, Juan Pablo, yo te entiendo, no sé si lo estás diciendo Juan Pablo Morales riéndote para atrás, o es porque es una espina que tiene. A mí me gustaría saber la experiencia de las personas y los profesionales que están viendo, ¿no? Oye, hay mucha gente conectada, ¿verdad? Estoy sorprendido, que el tema mueve mucho la red, pero quería saber qué ha pasado, cuánto se han demorado, cuál ha sido su experiencia, pero vamos a tener oportunidad para otro programa. Tomás, ¿cuál es el mensaje que le damos a todos los que nos están escuchando? Llegué tarde, dice Juan Pablo. Bien, mira, estamos conversando ya, estamos bien. Oye, Tomás, ¿cuál es el mensaje que le damos al mercado? ¿Cuál serían tus tips para poder abordar adecuadamente el enfrentar? Me gustó lo que tú dijiste entre medio, que fue la estrategia para la entrega de los permisos, la estrategia de la permiso. Mira, yo sé que aquí está un poco prostituida la palabra estrategia, pero hay que tener claro, hay estrategia y táctica. La estrategia a mediano o largo plazo, la táctica en el área chica. ¿Ya? Eso, ambas hay que considerarlas. Lo macro y lo micro. Eso es lo primero, tener que las empresas fortalezcan, que se tomen el tema de permisos, que esto ya viene y se quedó. Independiente que superemos las trabas burocráticas de aquí en los próximos 2 años. Independiente que las superemos, el tema de permisos se quedó y se vienen muchos más por lo que estamos hablando de cambios globales, ¿cierto? Y por nuestro tema particular de desastre, ¿cierto? Así que las empresas tienen que considerar eso, la planificación urbana también. Imagínate el tema de los incendios, eso lo conversamos, va a incidir en la planificación, va a incidir en que hoy en día un revisor lo va a pensar más cuando vea el tema de resistencia al fuego. Antes se podía pasar como por alto, cumple, ya cumple, pero ahora el revisor va a decir, ¿cumple con la resistencia? ¿Está de acuerdo a la tabla de la ordenanza general? Porque el tema se hizo crítico, como también ha pasado durante todos estos años con los terremotos, que han ido modificando la ley y su ordenanza y la norma chilena. Oye, pero sí, mira, yo tuve la oportunidad hace como 10 años atrás de ir a un viaje a China, a Shanghái o Beijing, no me acuerdo dónde fue que lo vi, y había un museo, que la verdad era un museo de futuro, porque mostraban en un mapa, en un mapa en 3D, unas maquetas, la planificación territorial de futuro de 20, 30 años más de la ciudad, donde decían, mira, acá vamos a sectorizar estas calles, estos edificios, esta infraestructura. Es decir, nosotros sabemos que seguimos creciendo. No hay que ser mago para poder entenderlo y visionarlo. Sabemos hacia dónde crece Santiago, sabemos hacia dónde crece Iquique, Antofagasta, sabemos cuáles son las zonas inundables, sabemos cuáles son las con riesgo de incendio, pero no estoy viendo que hay una planificación territorial de futuro. Y esa planificación territorial tiene un tremendo punch de promover la inversión. Decir, señores, vamos a hacer acá un sector industrial. ¿Qué pasa de inmediato? Al tiro, de inmediato empiezan a darle forma a ese sector industrial y la gente empieza a decir, listo, acá va a estar el sector industrial, acá voy a tener mi bodega, acá voy a tener mi negocio. Oye, acá va a ser un sector de supermercado, otro sector de colegio. Es decir, no estamos viendo el cómo agregar valor al futuro. Y somos muy reaccionarios, ¿no? De verdad me duele la guata
esta falta de visión. Entonces, ahí yo digo que está el cambio generacional. La velocidad a que se están desarrollando los cambios en la actualidad es vertiginosa. Y lo que estamos haciendo al reaccionar, todo sale más caro y sale mal. Valparaíso se sigue quemando donde se ha quemado los últimos 10 años, el mismo sector. Y no, es que no fue el mismo, hace 3 años que no se quema, te aseguro que el próximo año le dais una vuelta, crecen los árboles y se sigue quemando el mismo sector. Entonces, insisto, nos falta liderazgo, falta que los jóvenes salgamos, jóvenes o adultos jóvenes, salgamos adelante. A ver, Boric y Vallejo, siendo unos simples agitadores en la universidad para poder lograr mejores soluciones para la educación, llegaran a donde están. Es decir, o no somos hábiles los que estamos en la industria de la construcción para promover los cambios, o nos falta marketeo, o nos falta vender nuestras propuestas. Algo está pasando, pero nos tenemos que hacer cargo, ocupar y movilizar. Me puse, y no es anárquico, pero me puse así, provocativo. Sí. Mira, yo creo que el tema, la industria del sector inmobiliario también hay como un desprestigio un poco infundado, ¿cierto? Por muchas causas que han llegado, se han judicializado, ¿cierto? Algunos errores que se han cometido que son prácticamente, pero también está desprestigiado el sector público, muy desprestigiado. Y básicamente yo creo que aquí es un tema que se tiene que resolver en conjunto, que suene políticamente correcto y cliché, no es algo que se va a resolver solo desde un sector, hay que empujar en conjunto esto. Hay otra cosa también, una recomendación mucho más táctica, por mucho que estemos en proceso de digitalización y el Big Data y todo, el cara a cara nunca va a ser reemplazado. O sea, vayan, como tú decías, reúnanse con el personal dentro de lo que la ley permite y la norma permite, júntense con los revisores, que conozcan, es distinto un correo, ¿cierto? Saludos cordiales, a estar ahí cara a cara y ¿qué es lo que veamos el plano? Abramos a la antigua también. En paralelo, no digo que hay que seguir los procesos de digitalización, pero el cara a cara no es irreemplazable. Entonces, mira, ahí Danilo Tapia diciendo, estamos haciendo proselitismo político. Mira, yo diría que estamos haciendo proselitismo, pero para una causa industrial, para una causa de la industria en la construcción, ¿vale? Porque requerimos movilizarnos, requerimos hacer cambios y transformaciones. No niego que me gustaría meterme un poquito en la política para generar cambios, porque uno dice, chuta, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, quién sabe lo que nos depara el futuro. Tomás, yo te quiero agradecer esta excelente entrevista que hemos tenido. Siempre quedamos con gusto a poco. Logramos conocerte a ti, logramos conocer lo que tú haces, tu visión y experiencia de lo que significa abordar los proyectos tanto de construcción como mineros y toda esta cantidad de permisos. Diste varios tips de cómo poder abordarlo, así que te agradezco este rato, espero que la hayas... ¿Cómo la pasaste? Te pregunto al tiro, a ver. ¿Te gustó? ¿Fue entretenido? Bien, no, me quedé con gusto a poco también porque siempre quedan muchas cosas ahí por resolver, pero creo que en la medida que vayamos conversando estos temas, escribiendo acerca de estos temas, también vamos a colaborar generando este ecosistema de profesionales diversos, ¿cierto? Y de la industria, vamos a colaborar con la solución. Yo quiero mirarlo con esperanza, digamos. Sé que no va a ser rápido, pero lo vamos a solucionar. Bien. Tomás, te quiero dar las gracias, que tengas un muy buen día, saludos ahí a los que están a tu alrededor, a tu equipo de trabajo. Gracias. Fue el programa Hablemos de Construcción, donde conversamos sobre la permisología con un experto en permisos sectoriales, Tomás Ramírez. Recuerden, somos la radio negocio y construcción.com, con una transmisión en vivo en todas las redes sociales simultáneamente, en LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y los invito a que se puedan suscribir a la revista Negocio y Construcción, la revista digital líder de la industria en Chile y Latinoamérica, simplemente ingresando a www.negocioconstruccion.com, se suscriben gratuitamente y van a poder acceder a un contenido de valor espectacular todos los meses. Y también los invito a participar de las secciones y los reportajes especiales para que puedan promover sus productos, soluciones, métodos constructivos. La clave es poder mostrar
a quienes son el ecosistema del mercado sus ventajas competitivas. Y para poder mostrar sus ventajas competitivas, tienen que estar en negocio de construcción porque estamos en todos lados y en todo momento. Este ha sido un interesante programa y espero verlos el siguiente miércoles en un nuevo programa. Hablemos de construcción. Que estén muy bien, muy buenos días. Oh.